insisto, la promesa de que va a expulsar 330.000 migrantes de un día para otro y que hay una cuenta regresiva que termina el 11 de marzo de este año, eso claro ya quedó descartado. Todos pensábamos que iban a llegar puros sheriff a los ministerios encargados de la seguridad, en justicia, por gendarmería, en interior por las policías, pero resulta que puso puros abogados, hombres de derecho, hombres que van a tratar de encuadrar cualquier actuación. Cuando te identificaste con una persona que violó derechos humanos, que lamentablemente fue un dictador, al final del día te encasillan igual a ti, Andrés y Javier. ¿Cuáles eran las premisas importantes en la campaña de Kast? El acento más importante es la falta de seguridad. Sí. ¿Ok? Y el segundo foco era la recuperación económica. Esos eran como los dos seguridad, temas. Migración. Seguridad, migración. Pero, o sea, dice que el 11 de marzo van a estar las excavadoras haciendo la zanja. Esa es una promesa del presidente electo. Entonces resulta de que tú, cuando tienes un gabinete gremialista y orientado al tema económico, porque tú mirá, el gabinete casi todo empresario, te da la sensación entonces que a lo mejor van a haber cosas que no se van a cumplir, como por ejemplo el tema de la seguridad, porque convengamos que Steiner puede ser una muy buena ministra de seguridad, pero yo la siento que está muy sola, en el sentido de que independiente de cualquier cosa, ella necesita el respaldo del Ministerio del Interior, ella necesita el respaldo del Ministerio de Hacienda, ella va a necesitar el respaldo de quien corresponda. Y viene llegando recién. Y viene ¿Pero por qué piensas que está sola? Sola, no sola, en el sentido de que no es un gabinete orientado a la seguridad, es un gabinete más orientado a la economía. Y por eso Pablo Longueira dice que hay ministros que tienen fecha de vencimiento, los yogurines. ¿No les hace ruido a ustedes que no se vaya a cumplir con la promesa de campaña de Kast? Pero indudable, o sea, eso es algo que ya veníamos advirtiendo, la promesa de que va a expulsar 330.000 migrantes de un día para otro y que hay una cuenta regresiva que termina el 11 de marzo de este año, eso claro ya quedó descartado. O sea, el propio gobierno de Perón ya descartó el corredor humanitario. Por ahora, tampoco se lo descartó al Eterno. El Ministerio de Seguridad, y aquí hay un tema paradigmático, la fiscal Trinidad, el apellido es difícil, Steiner, no participó de los comités políticos de la candidatura en el tema más emblemático e importante. Hasta el día de ayer era fiscal. Sí, fiscal todavía. Regional, pero sin embargo, Andrés, disculpa, pero sí tiene, convengamos que era un ministerio, ella tiene toda la expertise, ha sido destacadísima, lleva 2 años de fiscal regional, o sea, a mí me parece que tiene todas las competencias técnicas. Tiene competencias técnicas, pero no ha sido parte del proyecto político que nos prometió este gobierno. Okay. Va a tratar de ejecutarlo y vamos a ver cómo se puede ejecutar, vamos a ver. Yo creo que la pusieron ahí y pusieron a ciertos personajes que pueden ser fusibles, que es un poco la lógica de Pablo Longueira. ¿Tú crees que Steiner es fusible? Sí. O sea, ¿ves que se va a cumplir lo que dice cuando Pablo no Longueira? cumpla, en vez de echar a uno propio y jugársela con un hombre fuerte de su propia cantera, ¿ya? Juega con alguien que viene del mundo técnico y aplica tecnocracia para efectos de que el rebote no le llegue a él directamente desde la perspectiva política. ¿Tú piensas lo mismo? A ver, sí, pero yo creo que... no. Claro, lo que pasa es que, a ver, la lógica, a mí me parece que Andrés sigue una lógica con la que estoy de acuerdo, pero quiero irme un poquito detrás de la pregunta de Mauricio. El problema de Kast, y lo he dicho acá en este panel muchas veces, es que hay una sobreexpectativa respecto a lo que él puede hacer en temas de seguridad y de economía, ¿va? Dicho esto, obviamente, lo que él va a enfrentar con Trinidad Steiner, etcétera, y con los ministros económicos, creo que el aspecto económico está muy bien cubierto. Pero básicamente Trinidad Steiner, en el fondo, está en un ministerio que diseña políticas públicas en temas de seguridad, pero ella no tiene control sobre las policías, no tiene relación directa tampoco sobre las Fuerzas Armadas. Ya. Entonces, es un ministerio que está dedicado al diseño de políticas públicas en temas de seguridad, pero no está dedicado a la implementación de ellas. Por lo tanto, cuando se especuló que Rodolfo Carter podía ser ministro de esta cartera, él pidió ser viceministro de Defensa y de Seguridad Pública, porque entendía que aquí había un tema que tiene que ver más que aparte del diseño de la política pública, con la implementación de ella. Las policías dependen del Ministerio de Interior. Sí, pero espérate, pero cuando uno ve el tema fronterizo, crimen organizado, inmigración,
es esencialmente un tema que para muchos tiene que ver con defensa, desde el punto de vista de entender el rol de los militares. Sí, pero tú no podías implementar ninguna política con los militares. Pero, es que no sabemos qué es lo que va. Kast hoy día, si él quisiera generar ciertos estados de excepción en ciertos lugares, tiene los votos para hacerlo y tiene los votos para sacar militares a algunas partes. Está bien, Javier, pero está bien. Pero ese es un tópico, pero también está la seguridad interior, pues, no, la delincuencia. Está bien, pues, pero si tú dices, si la lógica es, yo necesito liberar policías para la seguridad interior y necesito militares cubriendo fronteras, que es puede ser una lógica. Sí. Una lógica, esa puede ser una lógica. Yo digo, ¿por qué no? Además, para eso están los militares. Claro, y efectivamente, yo no podría decir, mira, aquí hay un elemento. Ahora, obviamente, tú bien lo dices, las Fuerzas Armadas dependen de defensa. Carabineros, la PDI, y ayer o anteayer se votó en el Congreso el traspaso de Gendarmería también a las Fuerzas Armadas y de Orden. Ayer me parece que se votó, que es un paso adelante en el hecho de que Gendarmería también se rija bajo criterios, en el fondo, de fuerzas de orden y no bajo criterios políticos como está hoy día albergado en el Ministerio de Justicia. Entonces, obviamente, Steiner, ¿a qué va a llegar? Steiner va a llegar a implementar ciertas políticas públicas que obviamente no van a estar, a desarrollar ciertas políticas públicas que obviamente no van a estar en el rango de la implementación en ella. Ahí es donde yo veo un riesgo respecto a las sobreexpectativas que hay respecto al gobierno del presidente Kast en esta materia. ¿Significa esto que esas expectativas no se van a cumplir? No. Yo miro con cautela qué es lo que puede pasar, porque creo que efectivamente ahí hay un tema que hay que observar en lo que viene y que son estas expectativas que se han generado. Yo quiero hacer solamente un punto respecto de la ministra, ministra Steiner, que precisamente hay un tema de, insisto, de la comunicación va a ser muy relevante para este gobierno y creo que para todos los gobiernos es muy importante. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Javier, el Ministerio de Seguridad tiene por objeto coordinar e implementar y diseñar medidas. Se ha instalado la idea de que el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad en este caso... Exacto, y eso no es así. O sea, de hecho tiene pocas facultades, tiene poco poder. Bueno, salvo... Y una de las razones por las cuales se dice, lo que salió publicado, se dice que el senador electo Carter no habría aceptado el nombramiento como ministro de Seguridad era precisamente la ausencia de facultades que él las iba a solicitar y que esto iba a ser mirado casi como un traje a la medida. Desconozco, Andrés, si el presidente tiene las facultades como para cambiar ciertas atribuciones y traspasar de un ministerio a otro, o eso tiene que pasar por... Eso tiene que por ejemplo, pasar que pueda disponer de las policías al Ministerio de Seguridad, porque de hecho él entrega una señal que es extraña, porque la primera ministra que presenta es la ministra de Seguridad. Sí. Fue su primer ministro presentado en el gabinete, por lo tanto, eso va a generar, ¿no es cierto?, la sensación de que la seguridad es importante para nosotros. Pero no es el sheriff que va a resolver los problemas. Es que por facultades no lo es. Dos cosas. En primer lugar, de acuerdo al diseño político, tarde o temprano del Ministerio del Interior van a traspasarse las policías al Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior va a quedar como una idea de como una especie de vicepresidencia. ¿Ya? Ese es como el diseño a la larga. Pero lo segundo, fíjate tú un detalle. José Antonio Kast se paseó durante toda la campaña con generales. Y todos suponían que alguno de esos generales iba a terminar en el Ministerio de Defensa. Pero resulta que no. Ministerio de Seguridad. No, Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Pero ocurrió todo lo contrario. Se puso un hombre del derecho a la cabeza del Ministerio de Defensa. Aunque yo no comparto esta idea de que haber sido el abogado de Pinochet sea una señal positiva para las Fuerzas Armadas. Yo creo que al contrario, refuerza ciertos prejuicios que debería el presidente tratar de sacarlo. Pero a mí me parece bien que sea un civil. Pero más allá de eso, es un freno de mano. Eso es lo que quiero decir políticamente. Porque todos pensábamos que iban a llegar puros sheriff a los ministerios encargados de la seguridad, en justicia, por gendarmería, en interior, por las policías y en defensa por las Fuerzas Armadas. Pero resulta que puso puros abogados, hombres de derecho, hombres que van a tratar de encuadrar cualquier actuación de las fuerzas policiales en el marco legal. Y eso te habla de que ya hay una prevención de que en materia de seguridad lo que vendieron no va a ser lo que van a poder ofertar realmente en el gobierno. Esa es la... Y es súper respetable, Andrés, esa es tu mirada y tiene un punto en términos del cumplimiento de la oferta y eso lo veremos solo con el transcurso del tiempo. Lo que estamos haciendo hoy día acá es mera especulación. Ahora, a mí me parece, de verdad me parece muy bien de que sean precisamente personas del mundo jurídico
y que no tener instalado, con todo el respeto que me merece, un ex general de una de las Fuerzas Armadas y de Orden instalado, como, por ejemplo, como ministro de Defensa, como ministro de Seguridad, por la sencilla razón de que lo razonable y lo recomendable, y tú podrás decirme si estás de acuerdo o no, Javier, políticamente hablando y en términos de ejecución, es que sea precisamente un civil, más no un militar, a cargo de un Ministerio de Defensa, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ahí en general se cuidan mucho, porque el Ministerio de Defensa son las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, en general, poner a un militar no le cae tan bien ni a la Armada ni a la FACH, poner a un ex aviador, ¿cachai? Entonces, en general, se trata de mantener una neutralidad en eso. Ya, recordemos que antes también era Carabineros dependía ahí. Entonces, ahí en general lo que se hace es tratar de no poner a alguien de alguna de las instituciones de Fuerzas Armadas. Respecto a lo de Barros, yo creo que efectivamente, y vuelvo a lo mismo, más allá de que haya sido cercano a Pinochet, que para mí sí, a diferencia de Andrés, es un punto, es una señal de tranquilidad para las Fuerzas Armadas respecto a alguien que tiene un historial recorrido en esto. Barros fue abogado de Pinochet, muy cercano a la familia Pinochet, es el albacea, o era hasta hace poco el albacea, no sé si ya lo dejó, pero era el albacea principal de la familia Piñera Morel, hasta ahora, era quien manejaba las inversiones de la familia Piñera Morel. Por lo tanto, es un hombre que transversalmente es muy respetado por las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, ahí hay un elemento bien central. Ahora, se votó anteayer el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública en primer trámite, ya que fue un proyecto del presidente Boric, que creo que es un avance por lo demás. ¿Tú crees que no lo van a molestar a Barros por haber sido abogado de Pinochet y lo van a recordar y se lo van a sacar encima? Porque puede generar mucho respeto, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas, pero hay un historial. Pues, o sea, tú cuando te identificaste con una persona que violó derechos humanos, que lamentablemente fue un dictador, al final del día te encasillan igual a ti, pues. Pero, Pero Mauricio, yo creo que... perdona, ¿pero tú crees que esto va a ser algo que, o es algo que no se evaluó en su momento? Por supuesto que sí. O sea, no solamente el presidente electo, sino que todos sus asesores evaluaron los pros y los contras de todos y cada uno de los ministros que están, asumiendo todos los costos con precisamente estas críticas que se están haciendo hoy día. Ahora, es más, claramente... perdona, es más, bien breve. Kast hizo algo que me parece bastante inteligente. Otros lo criticaron por aquello, que fue lanzando nombres para irlos testeando uno a uno, de a poquito, cuentagotas. Lo hizo así. No sorprendió a nadie. Para mí, nadie salió sorprendido ayer, salvo sí. por este desaguisado, ¿no es cierto?, con el ministro que finalmente no resultó ser designado. Pero te insisto, o sea, fue dando los nombres de a poco para testearlo. Y yo creo que están conscientes de todas las debilidades y las sombras que puedan tener cada uno de los ministros designados. O sea, yo me acuerdo cuando escucho los nombres que están, Pérez Maquena, me acuerdo de Sergio de Castro, me acuerdo de Fernández. O sea, siento que este gabinete es muy parecido a uno de los últimos gabinetes de Pinochet. Pero sí es un gabinete gremialista, y es así. O sea, es de derecha. Y él está marcando un punto. Él está marcando un punto técnico, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y él está tratando. Creo yo que hay riesgos, sí. A mí me creo que hay una excesiva prescindencia de la política de los partidos políticos, sí, excesiva. Lo mismo que hacía Pinochet. Pero está bien, pero era un sistema de partidos que estaba disuelto, etcétera, etcétera. Está lo mismo, pero fue muy parecido a Piñera 1, muy parecido a Piñera 1. ¿Y cómo funcionó ese gabinete? No, pues ese gabinete a los 7 meses tuvo que hacer cambio, y ahí salieron gente como Camila Merino, bueno, varios más.